Hola y bienvenido a esta sesión de Survey 123 Connect, descubriendo un método de diseño avanzado en formularios inteligentes. Me presento, mi nombre es Carolina Moya y soy Geospatial Analyst de Esri, Chile. Hoy he seleccionado 3 temas para esta sesión que pueden ser considerados temas más avanzados que pueden incluir como parte del diseño de una encuesta. Además, realizaré una pequeña demostración para cada uno de estos temas. Voy a empezar con las herramientas disponibles para traducir las encuestas a varios idiomas. Les mostraré alguna forma diferente de configurar las encuestas para recopilar múltiples geometrías y finalmente voy a hablar sobre el uso de imágenes para seleccionar valores en las listas de opciones. Si bien las personas presentes en esta sesión tenemos noción de algunos conocimientos básicos en Survey 123 Connect, si no es el caso, no se preocupen. Aún así podrán seguir y comprender los conceptos independientemente de sus niveles de experiencia. Si bien sabemos, Survey 123 es una solución completa y basada en formularios para crear y compartir encuestas, obtener respuestas y analizar resultados. Se utiliza para crear formularios con lógica de exclusión, valores predeterminados y compatibilidad con varios idiomas. Y Survey 123 Connect proporciona al autor de la encuesta la experiencia de creación de una forma más completa compatible con Survey 123. Esto facilita al autor un control total sobre el diseño de la encuesta y su comportamiento. Este entorno de creación es ideal si se necesita modificar y reutilizar diseños de encuestas, administrar versiones de encuestas o agregar funciones más complejas. Traducción de encuesta en varios idiomas. Muchos de ustedes tienen la necesidad de entregar sus encuestas en varios idiomas y en lugar de crear encuestas separadas para cada idioma, podemos crear una sola encuesta y configurarla para que el usuario pueda así decidir en qué idioma quiere que se muestre. En algunas de las últimas versiones de Survey 123 se han realizado mejoras enfocadas en brindar la capacidad de traducir sus encuestas a varios idiomas. Una última función, traducción automática, les permite a usted fácilmente traducir la etiqueta de las preguntas, las opciones, las sugerencias y todo el texto de diseño de su formulario a los idiomas que elija mediante esta traducción automática. La función de traducción automática se ha implementado siguiendo estrictas pautas de privacidad y seguridad, lo que garantiza que nunca se compartan datos con terceros. Esta función cumple con la misma privacidad que se esperaría de ArcGIS Online. En el diseñador web de Survey 123 simplemente se debe exportar el diseño de una encuesta a una hoja de cálculo. Otra persona lo traducirá y luego se debe importar el archivo nuevamente al diseñador web de Survey 123. En Survey 123 Connect se deberá abrir el menú de herramientas y se desplegarán las opciones de exportación e importación de traducciones. Si bien esta traducción automática de las preguntas de una encuesta es un servicio de traducciones que está en modo beta, no reemplaza las traducciones humanas. Aún es necesaria la revisión, pero pruébenla, les ahorrará mucho tiempo. Ahora procederemos a la demostración de la traducción de encuestas. Estoy en Survey Connect y solo estoy usando una de nuestras plantillas como ejemplo. Así que si abro el formulario de Excel para esta encuesta, todo lo que tengo que hacer es añadir las columnas de etiqueta. Se puede ver que ya agregué estas columnas de etiqueta para estos idiomas, los que me gustaría traducir. Adicional a esto, comentar que de las demás columnas que se traducirán, como la sugerencia de orientación, el mensaje requerido y todas las demás que mencioné, serán recogidas por la herramienta automáticamente, al igual que la lista de opciones. La mejor práctica para esto sería establecer un idioma predeterminado y en este caso es el inglés, por lo que la columna C no debería haberla etiquetado, pero agregué el inglés y usé los códigos de configuración con las letras para cada caso. Así que, hecho esto, ya puedo salir de aquí.
En nuestro Survey Connect nos vamos a nuestra herramienta. Pinchamos en nuestra traducción y lo que estoy haciendo aquí es crear estos archivos individuales para cada uno de nuestros idiomas configurados. Podemos ver que los ha puesto en la carpeta de traducciones y solo señalaré que para ejecutar esta herramienta se debe conectar un entorno Python con Survey123 Connect y si tiene Archis preinstalado lo detectará automáticamente. De lo contrario, se debe configurar por separado. Así que ahora ya hecho esto, abriré la carpeta y entraré a dicha carpeta de traducciones. Se puede ver que tengo un archivo para cada uno de mis idiomas. Y si nos vamos nuevamente a nuestra herramienta y pinchamos sin importar nuestra traducción, nos importará automáticamente nuestras traducciones que realizamos y teníamos guardadas en nuestra carpeta y en simultáneo nos dará la opción de poder cambiar el idioma que queramos, ya sea español o japonés. De la siguiente sección de la que quiero hablar es de la recopilación de múltiples geometrías dentro de la misma forma. Como probablemente sepan, una capa en Survey es una capa de puntos y tenemos que tener diferentes capas cuando se está recolectando diferentes tipos de geometría. Nos encontramos con la limitante de que solo podemos almacenar una sola geometría. Entonces, una pregunta común es: ¿cómo puedo obtener el punto de inicio y el punto final de una alcantarilla, por ejemplo? Se puede trazar una línea entre ellos, pero si solo se necesita que se registre el inicio y el final, ¿cómo se podría hacer? La otra área que se ha visto afectada son aquellas personas encargadas del patrullaje y que se encuentran con varios tipos de características que quieren catalogar. Y a veces son entidades de punto, línea o polígono y quieren tener un formulario que pueda adaptarse a cualquiera de estos tipos de geometría y luego tener una forma muy fácil de llevarlo de vuelta a una tabla. Vamos a ver ambos escenarios. La primera la abordaremos a través de las múltiples preguntas de geometría en una capa y luego la segunda la abordaremos observando cómo podemos crear una repetición para cada uno de estos tipos de geometría y luego recombinar estos datos utilizando vistas de capa de entidades para la creación de capas que tengan toda esta información dentro de ella. Tenemos la columna de tipo de campo de enlace en nuestro formulario que normalmente se anula y tal cual como lo dice la palabra, anula. Anula el tipo de campo predeterminado para una pregunta. Por ejemplo, digamos que tenemos una pregunta de texto, pero sabíamos que los valores siempre van a ser numéricos. Entonces, no podríamos convertirla en un campo entero. Pero tenemos este valor null para este tipo de campo. Y con eso estamos diciendo que no hay ningún campo al que enviar para esta pregunta. Básicamente, esta pregunta no envía los datos a las capas de entidades. Y usamos para eso crear, como dije, preguntas temporales, preguntas que realmente se usan para hacer un paso intermedio entre el formulario. Como decía anteriormente, podemos realizar una repetición para cada tipo de geometría, ya sea de punto, línea, polígono. Y según la pregunta del formulario, utilizar las vistas para visualizar la información extraída de este formulario con su correspondiente geometría. La vista de capas podemos aplicarle diferentes ajustes de editor, estilos o filtros. Y si se desea, se puede proporcionar una única vista que unifique los dos datos de capas de entidades cuando se crea una vista de capa de entidades. Y esta se agrega como nuevo elemento de capa en nuestro contenido. Esta capa nueva es una vista de los datos de las capas de origen, lo que significa que las ediciones realizadas a los datos de origen aparecen en esta vista. Sin embargo, como la vista es un elemento independiente, pues se pueden cambiar las propiedades y la configuración del elemento de forma independiente de la capa de entidades desde la cual se ha creado.
Ahora veremos la demostración de la recopilación de múltiples geometrías. Las geometrías múltiples utilizando Pool Data lo vieron bastante rápido, pero nuevamente tengo un punto de inicio y tengo un punto final. Dos preguntas de GeoPoint, las cuales le ingresé la siguiente expresión de Pool Data para capturar la ubicación. Y además tengo la columna Field Type o tipo de rellenado establecido en null. Entonces, cuando envíe esto, el punto de inicio será la ubicación del formulario. Y para preservar la información del punto final, tenemos el punto final de datos de extracción X y el punto de conexión de datos de extracción Y. Así que lo que estamos haciendo es almacenándolo para luego reubicarlo en un nuevo punto si así lo necesitamos. Siguiendo con la segunda demostración, comenzaré dando este ejemplo. Pensemos que hay un guardia en un parque y simplemente hace una revisión errante diariamente. Es posible que varias personas visiten el parque durante el día. Entonces, ellos establecerán una fecha de visita y tienen esta opción de registrar eventualidades. Ejemplo, ellos ven un lugar con basura y registran la ubicación del asunto. Ellos agregarán ese registro y con el método boceto capturarán la geometría en un solo movimiento. Y la captura se completará una vez que el usuario haya parado de dibujar esta única línea para comenzar a capturar dicha geometría. Y a continuación se complementa la geometría con el GeoPoint. Se conecta al comienzo y al final de la forma si fuese necesario. Asimismo con el método de geometría de vértice. Como decía anteriormente, podemos realizar una repetición para cada tipo de geometría, ya sea de punto, línea o polígono, según las preguntas del formulario. Estas repeticiones de Survey 1, 2, 3 se modelan en ArcGIS como tablas relacionadas o capas relacionadas si su repetición incluye un punto geográfico, una pregunta GeoShape o GeoTrace. Esta relación entre las tablas o capas se mantiene a través de ID globales creados internamente. Para este caso, utilizamos la repetición para 3 preguntas de distinta geometría, donde se integra el título de esta lista de opciones dentro de una pregunta de Select One o Select Multiple, definiendo el asunto de cada pregunta, identificando cuáles serán las preguntas de GeoTrace, de línea, GeoPoints para punto y GeoShape para un polígono. En la opción de Relevant, podemos crear fórmulas para que tome los datos de nuestra lista de opciones, con sus etiquetas para línea, punto y polígono respectivamente, y pueda realizar la obtención de esta información y agregarla a nuestra encuesta automáticamente. Adicionalmente, podemos usar el Repeat Count para controlar cuántos registros deben existir dentro de una repetición. En nuestro ejemplo, si establecemos el valor de Repeat Count en 1, la encuesta en este caso iniciará la repetición con un registro vacío. El formulario que acabamos de crear nos permitirá capturar la información requerida sobre las entidades y el resultado final se muestra en la siguiente imagen, que muestra las 3 capas vinculadas de multigeometría, ya sea línea, punto o polígono. Cuando se crea alguna capa de entidades, se agrega un nuevo elemento de capa en el contenido. Por lo tanto, esta es mi carpeta de ArcGIS Online para esta encuesta. Entonces, entro aquí y este es el servicio de características principal y puede ver que tengo esta opción de crear capas de vistas. Puedo crear una capa de vistas que sea simple o puedo crear una capa de vista uniendo datos de otra capa o tabla a esa misma capa. En este caso comenzaré con un polígono y le diré que voy a empezar uniendo la capa de polígono con las observaciones. Daremos a siguiente y seleccionaré los campos que vamos a unir. En este caso uniremos los campos de Global ID.
Definiremos que la operación de unión sea 1 a 1 y mantenemos el primer registro coincidente. Damos a siguiente. Y en este paso solo agregaremos algún título, una carpeta donde queramos guardar nuestra información y algunas etiquetas. Damos clic en crear y se ha creado nuestra capa de vista. Ahora puedo volver y como pueden ver aquí, puedo agregar esta vista a un mapa web. Así que obtengo todas las características que estoy registrando con la información común de las observaciones aquí mismo y las muestro todas juntas en un mapa. A la vista de capa le podemos aplicar diferentes ajustes de editor, estilos, filtros o ventanas emergentes respectivamente. Imágenes como lista de opciones. Creo que la mayoría visualizando esta sesión sabe usar preguntas de opción múltiple en sus encuestas. Las opciones se pueden mostrar de muchas maneras diferentes. Podemos tenerlas todas en una gran lista, pueden estar en columnas, pueden estar en una lista desplegable, incluso pueden tener un control deslizante. Y se puede utilizar la apariencia de autocompletar para que a medida que se escriba o se avanza, las opciones se filtren automáticamente. Así que hay otra forma probablemente menos conocida de seleccionar de una lista de opciones tocando diferentes partes de una imagen. Y en Survey 123 Connect, esta es la apariencia del Image Map, ¿ya? La cual se habilita la recopilación de datos, ya sea rápida e intuitiva, con las selecciones del usuario almacenadas en esta capa de entidades, la cual se muestra una imagen gráfica vectorial escalable, los bien llamados SVG, para interactuar con ellos. Estos SVG se pueden ya sea crear o editar para trabajar con Survey Connect y se pueden tener imágenes rasterizadas, por ejemplo, JPG y PNG incrustadas, pero solo se admite en Survey Connect y en la aplicación de campo. Para comenzar, los pasos a seguir son agregar preguntas de Select One o Select Multiple a nuestra encuesta. Debemos crear el Choice List, nuestra lista de opciones. Debemos ya sea editar, descargar o crear un archivo de SVG y agregar a la apariencia de imagen de mapa a la pregunta seleccionada. ¿Ya? Esto es Image Map. Agregar el nombre del archivo SVG a la columna Media Image y copiar el archivo SVG a la carpeta multimedia de la encuesta. ¿Ya? Como sabemos, estos archivos SVG en Survey 123 son un formato de imagen vectorial basado en XML que admite esta interactividad. Se puede editar fácilmente en cualquier editor de texto, ¿ya? Pero lo más recomendable y lo más útil sería utilizar un paquete de gráficos vectoriales. Ya estos SVG pueden tener formato de imágenes ya sea rasterizadas como PNG, JPG incrustados, etc. Se requieren elementos con una ruta, con un valor ID para trabajar con Survey 123 Connect. ¿Ya? Cada elemento o ruta con valor ID se convierte en una parte de estos archivos vectoriales en la que se puede hacer clic y seleccionar.
y los valores de Path ID coinciden con el valor del nombre en su lista de opciones de Select One o Select Múltiple. Algunos requisitos del archivo SVG en Survey, que debe contener al menos un elemento path con un valor ID. Solo puede tener un grupo por nivel anidado, no se pueden contener grupos vacíos. Se requiere una altura y anchura definida y puede incluir un atributo VBox opcional si es que coincide con el visor. Así que hay un blog vinculado en el código que se encuentra en la parte inferior derecha de esta presentación que entra en más detalles sobre cada requisito. Puede ser muy útil para una guía de solución de problemas si se les presenta alguna dificultad. Imágenes como lista de opciones. Como pueden ver en pantalla, esto es solo una inspección muy básica para un vehículo que ya he establecido en este ejemplo. En la inspección se puede seleccionar el tipo de vehículo a revisar. Necesitamos seleccionar el componente que se está inspeccionando y en este caso tenemos 30 partes diferentes de un vehículo aquí. Esto está actualmente en mi choice list de autocompletar en mi pregunta de selección única. El resto es un tipo normal de encuesta de tipo de evaluación de la condición, pero lo que vamos a hacer es volver a centrarnos en esta sección de componentes para implementar una imagen aquí. Actualmente pueden ver que tenemos la apariencia de autocompletar. Entonces lo que tengo que hacer para que esto funcione es que necesito agregar mi nombre de archivo aquí, de mi archivo SVG, a la columna de imagen multimedia. Esta apariencia necesita que se proporcione un archivo SVG en la carpeta de contenido multimedia de la encuesta y que los valores de nombre de la lista de opciones coincidan con los ID de la ruta de las secciones del archivo SVG. Gracias por escucharme en esta sesión de Survey 123 Connect, descubriendo método de diseño avanzado en formularios inteligentes. Hasta luego.